Muy buenas. Mi nombre de pila es Joyver Antonio Ojeda Pacheco, contador público, egresado de la Universidad Popular de Cesar, seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. En la presente conferencia vamos a tocar el tema de retención en la fuente que se debe aplicar para recaudar el impuesto CRE. La siguiente conferencia está dividida de la siguiente manera: sujeto pasivo del CRE, agente autorretenedor, tarifas, cuantía mínima sujeta a retención, base, periodo fiscal y presentación y pago del impuesto CRE. Sujeto pasivo. Los sujetos pasivos del impuesto CRE se encuentran en el artículo 20 de la ley 1607 del 2012, reglamentado por el decreto 1828 del 2013 en su artículo primero. Y dice: créase a partir del 1 de enero del 2013 el impuesto sobre la renta para la equidad CRE, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes de carácter del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la presente ley. Vamos a comenzar a tratar cada uno de esos conceptos que dicen como el aporte con el que contribuyen las sociedades. Entonces miremos las sociedades. Cuando hablamos de sociedades tenemos que remitirlo lógicamente al Código del Comercio. Y están las sociedades en comandita, sociedades colectivas, sociedades limitadas, sociedades anónimas y por aparte las sociedades agrarias de transformación que se encuentran en la ley 811 de 2003, modificada por la ley 101 de 1993, y las sociedades anónimas simplificadas establecidas en la ley 1258 del 2008. Estas son las sociedades. Al mismo tiempo dice y personas jurídicas y asimiladas. ¿Asimiladas a qué? A las sociedades. Vamos a mirar cuáles son esas personas jurídicas y asimiladas. En el inciso segundo del artículo 13 del Estatuto Tributario dice lo siguiente: se asimilan las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de características similares anteriores, las comunidades organizadas. Y en el artículo 19, que habla del régimen tributario especial, en su parágrafo 1 dice: sin perjuicio de lo previsto en los artículos 2 y 3 del presente artículo y en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro que no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1 de este artículo son contribuyentes del impuesto de la renta para cuyo efecto se asimilan a limitada. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las corporaciones, fundaciones y asociaciones para que no se consideren asimiladas a limitada? Pues son los siguientes. Dice: A, que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o a programas de desarrollo social. B, que dichas actividades sean de interés general. Y C, que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en actividades de su objeto social. Quiere decir que las personas jurídicas en el artículo 19 no son contribuyentes del impuesto CRE siempre y cuando cumplan con estos tres literales que se encuentran en el numeral 1 del artículo 19. Y es el parágrafo 2 que dice lo siguiente: las entidades sin ánimo de lucro no serán sujeto pasivo sobre la renta para la equidad. ¿Qué significa esto? Las entidades sin ánimo de lucro no serán sujetos pasivos del impuesto para la equidad y seguirán obligadas a realizar los aportes parafiscales. Ahora miremos qué son entidades sin ánimo de lucro. A estas personas jurídicas son las que se le llaman entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, no son sujeto pasivo del CRE. El artículo 16 también habla de personas jurídicas y asimiladas. Y dice: entidades contribuyentes son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios asimiladas a sociedades, las empresas industriales y comerciales de Estado y las sociedades de economía mixta. También son las empresas unipersonales y las empresas asociativas de trabajo.
todas estas personas jurídicas asimiladas son sujetos pasivos del CRE. Contribuyentes. En el Estatuto Tributario, en el artículo 7 y en el artículo 12, dice quiénes son contribuyentes. El artículo 7 del Estatuto Tributario habla de las personas naturales. Como nos damos cuenta, el impuesto CRE no fue hecho para las personas naturales, el impuesto CRE fue hecho para las personas jurídicas. Y es el artículo 12 del Estatuto Tributario que dice: sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales son gravadas tanto de sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como los que se originen de fuentes fuera de Colombia. Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Por lo tanto, estas entidades, al ser sujeto pasivo del impuesto de renta, también se vuelven sujeto pasivo del CRE. No son contribuyentes de renta, lo cual equivale a decir que tampoco son contribuyentes del impuesto CRE las entidades que se encuentran en el artículo 22, que son entidades que no son contribuyentes, pero que su origen es público. En las que se encuentran en el artículo 23. Pero acá hay algo muy importante, hay que tener cuidado con los sindicatos, porque los sindicatos, según el artículo 23, no son contribuyentes del impuesto de renta. Esto vamos a tener en cuenta para más adelante en la retención, en una explicación de este tema de la retención. Tampoco son contribuyentes las que se encuentran en el artículo 23. ¿Sigue? Las que se encuentran en el artículo 23-1. Entonces, resumiendo, las personas jurídicas que se encuentran en el artículo 22, 23 y 23-1 del Estatuto Tributario, por no ser contribuyente del impuesto de renta, por analogía establecida en la norma, tampoco son contribuyentes del impuesto CRE. Declarante del impuesto sobre la renta. O sea que los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Miremos. ¿Quiénes son declarantes del impuesto sobre la renta? El artículo 591 establece quiénes deben presentar la declaración de renta. Y hay que hacer una claridad. Esto es antes de la ley 1607 del 2012 y el decreto 2972 del 2013. Antes de estas dos normas, uno tenía que establecer, para no estar obligado a declarar, si uno era contribuyente de menores ingresos, era asalariado o trabajador independiente. Las personas naturales que cumplieran con esas normas que estipuladas en cada artículo no eran declarantes del impuesto de renta. Con la nueva norma, con el decreto 2972 del 2013, la cosa cambia. Ahora, para saber si no estamos obligados a declarar renta por el año grabado del 2013, ya no nos interesa saber si somos asalariados, si somos trabajadores independientes o si somos contribuyentes de menores ingresos. Ahora el decreto 2972 en el artículo 7 establece que los empleados, los trabajadores por cuenta propia, los demás personas naturales y asimiladas a estas residentes no son declarantes de impuesto de renta. O sea que ahora toca aprendernos quién es un empleado, quién es un trabajador por cuenta propia, y los que no sean, pues serán del literal C. Estas personas, por no ser declarantes del impuesto de renta, no son contribuyentes del CRE. Al mismo tiempo, hay que aclarar que los literales A, B y C del decreto 2972 del 2013, en su artículo 7, únicamente habla de personas naturales. También son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimiento permanente. Eso lo dice el artículo primero del decreto 1828 del 2013. Agente autorretenedor. Aquí hay algo muy curioso. Ya no existe el agente retenedor. ¿Por qué? Porque hubo complicaciones en la forma de recaudo y el recaudo no fue el esperado. Entonces el gobierno en septiembre saca el decreto 1828 y dice que el mecanismo de retención del CRE va a ser a través de la autorretención. Entonces establece que todos los sujetos pasivos del mismo impuesto tendrán la calidad de autorretenedores. ¿Qué significa eso? Que si yo soy sujeto pasivo del CRE, yo tengo que autorretenerme. Aquí hay algo muy curioso.
y que hay que tener en cuenta, una cosa es la autorretención por renta y otra cosa es la autorretención por el CRE. En la autorretención por renta hay que cumplir unos requisitos y solicitarla en algunos casos, otros se da por ley y otros se da por decreto. Aquí no hay que ver tope ni nada, solamente si usted es sujeto pasivo del CRE, automáticamente se vuelve autorretenedor del impuesto CRE. Tarifa. La tarifa fue modificada mediante el decreto 014 del 2014, pero miremos, primero analicemos cómo estaba anteriormente. El decreto 1828 del 2013 en su artículo 2 establecía la autorretención y al mismo tiempo las tarifas. Yo lo establecí en los siguientes rangos. Entonces habían tres tarifas, 0,3, 0,6 y 1.5. Aquí hay algo muy curioso, van a haber rangos, se van a dar cuenta que van a haber rangos que no tiene tarifa, ¿Por qué no tienen tarifa? Sencillo. Si ustedes se dan cuenta, de la 4390 a la 4511, de la 4390 a la 4511, no hay tarifa. Pues sencillo, es que en ese rango no está legislado qué actividades hay. Por lo tanto, no hay tarifa para ese rango. ¿Qué significa? Que del 4390 más al 4511 no hay definida qué actividades son. Por lo tanto, no hay tarifa del CRE. Sale otro decreto y modifica y aumenta la tarifa de retención a la fuente por CRE, y es el decreto 014 del 2014 en el artículo primero. Miremos, aparte que sube las tarifas, hay un rango que se modifica, hay un rango que cambia, y es lo que está en rojo. Entonces, del rango 6201 al 9900, el punto 8, y del rango 6110 al 6190, el 1.6. ¿Qué significa esto? Que antes de la reforma, el rango 6201 a 99 estaba al 0,6 y ahora quedó al 0,8. Y del rango 6160 al 6190, que estaba en el 0,6, ahora quedó en el 1.6. Esos fueron los cambios que trajo el decreto 014 del 2014. Cuantía mínima sujeta a retención. Resulta que en la retención por impuesto de renta hay unas cuantías mínimas que se deben tener en cuenta, que son para compra 27 VT, para servicios 4 VTs. En el caso del impuesto CRE, las cuantías mínimas está estipulada así. Dice el inciso segundo del artículo segundo del decreto 1828 del 2013. Para tal efecto, la autorretención de este impuesto se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas y a las siguientes tarifas. Como nos damos cuenta, el decreto en ningún lado dice un tope mínimo para no practicar retención del CRE. Lo que dice es se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Donde la norma no distingue, no le es dable distinguir al intérprete. Y eso está confirmado en el concepto DIAN 59385 del 2013, que dice: sin embargo, frente a las cuantías mínimas a partir de las cuales debe hacerse la retención, que están previstas para los impuestos sobre la renta y complementarios, el decreto de mención no hizo expresa consagración. Y es que no debe olvidarse que es distinta la base de retención de la cuantía o valor mínimo a partir del cual debe hacerse la autorretención. Entonces, como nos damos cuenta, para el impuesto CRE no existe cuantías mínimas. Sobre cualquier monto se debe practicar la retención del CRE. Base. El inciso primero del artículo 4 del decreto 1828 del 2013 establece la base general. Dice: las bases establecidas en las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta serán aplicables para practicar la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad. Como nos damos cuenta, aquí la norma iguala las bases de renta con las bases del impuesto de equidad para establecer
la retención en la fuente. Pero también se establecen unas retenciones, unas bases especiales. Y eso lo encontramos en el artículo 4 del decreto 1828 del 2013. Entre las bases especiales tenemos la de los distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo. Miremos. Numeral primero, el artículo 4 del decreto 1828 del 2013 dice: en el caso de los pagos a abonos en cuenta que se efectúan a favor de distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles derivados del petróleo, por la adquisición de los mismos, las bases para aplicar la retención por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad serán los márgenes brutos de comercialización del distribuidor mayorista y minoristas establecidos de acuerdo con las normas vigentes. Entonces miremos. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Resulta que los márgenes de contribución son aquellos que se estipula que se debe ganar una persona por cada galón de gasolina vendido. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Esto es una factura que emite una estación de servicio. Hay que aclarar que las estaciones de servicio, según el decreto reglamentario 1001 del 97 en su artículo 2, no están obligados a facturar por los ingresos de esa venta de combustible. Solamente lo coloco como ejemplo. La venta de gasolina que se hizo fue 120 galones, que dio 1.021.204 en este caso. El margen de contribución por galón, o sea, lo que yo me voy a ganar por galón, son 350 pesos. O sea que la base gravable para aplicar el CRE serían 42.000 pesos, que resultan de multiplicar 350 por 120.000. En este caso, la autorretención para esa época, que era antes del decreto 014 del 2004, es 126 pesos. Transporte terrestre automotor que se presta a través de vehículos de propiedad de tercero. La base gravable, ¿cómo está compuesta? Miremoslo. Y es el numeral 2 del artículo 4 del decreto 1828 del 2013, que dice: en el caso del transporte terrestre automotor que se presta a través de vehículos de propiedad de terceros, la autorretención por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CRE se aplicará únicamente sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponde al ingreso de la empresa transportadora, calculado de acuerdo con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. Entonces miremos qué dice el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. Distribución de los ingresos en el transporte terrestre automotor. Cuando el transporte terrestre automotor se presta a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de la propiedad de la empresa transportadora, para propósito de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar así el ingreso. Para el propietario del vehículo, aparte que le corresponde a la negociación, para la empresa transportadora, el valor que le responda una vez descontado el ingreso del propietario del vehículo. Esto es lo que nosotros llamamos los contratos de mandato. El dueño del vehículo manda a la empresa a que preste el servicio en nombre suyo. Entonces la empresa transportadora se queda con una parte de ese dinero y la otra se manda como un ingreso para tercero, o sea, una 2815, algo así, en el plan de cuenta. Entonces miremos la siguiente factura: transportadores limitadas. Aquí miremos que el servicio de transporte da 5.706.360 pesos. Pero como nos damos cuenta, de esos 5.706.360 pesos, el ingreso para tercero, ¿cuánto es? 4.565.082 pesos. O sea que la base para aplicar la retención del CRE serán los ingresos propios, o sea, 1.141.272. Para esa época, para octubre 3 del 2013, todavía no estaba el decreto 014, entonces la autorretención del CRE sería de 6.848 pesos. Hay que tener en cuenta algo: en Colombia la mayoría de las empresas transportadoras son cooperativas, por lo tanto, como son cooperativas, ellas no son sujetos pasivos del CRE y no se aplicaría este concepto. Este concepto se aplica solo a los que son sujetos pasivos del CRE y prestan el servicio de transporte. Bases gravables. Sigamos con las bases gravables especiales. Para los servicios integrales de aseo y cafetería de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada de Servicios Temporales prestados por empresas autorizadas
y el prestado por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Ya habíamos visto que las cooperativas son del régimen tributario especial y no están sujetos al impuesto CRE en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía y Solidaridad o quien haga sus veces. Entonces miremos. La base del impuesto CRE sobre la renta para la equidad será la parte correspondiente al AU, el cual para efectos fiscales no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. Hay que tener en cuenta algo. Si usted pacta en el contrato una IU por debajo del 10%, cuando vaya a liquidar el CRE, lo debe liquidar sobre el 10%, no sobre el que usted colocó. Ahora, para efecto de lo previsto en este numeral, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales o de compensaciones si trata de cooperativas, precooperativas de trabajo o sindicatos en desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social. Y vuelve y pasa, sindicato. Miremos, esta es una empresa que se llama Vigilantes Limitada. Entonces, ellos estipulan el IU en 684.763 pesos. Sobre ese IU también se liquida el IVA. Ahora, tiene un ingreso de 5.706.360. ¿Qué significa? Que para aplicar la autorretención del CRE no tomamos el total de los ingresos, únicamente lo de la IU, que son 684.763 pesos para este ejemplo, y la autorretención sería 4.109 pesos. Como también a los prestados por los sindicatos con personalidad jurídica vigentes en desarrollo de contratos sindicales. Entonces vuelve y resulta, los sindicatos se encuentran en el artículo 23 como entidades no contribuyentes. Ahora, la misma norma que habla del CRE establece que los no contribuyentes del impuesto de renta tampoco son contribuyentes de ¿qué? Del impuesto CRE. Entonces queda la pregunta, ¿en qué parte los sindicatos están grabados con el impuesto CRE? Periodo fiscal. Periodo fiscal. Resulta que en el CRE existen dos periodos fiscales, según el artículo 3 del decreto 1828. Uno es cuando los ingresos son iguales o superiores a 92.000 VTs. Otro cuando los ingresos brutos son inferiores a 92.000 VTs. Miremos. Dice, la base gravable, según el artículo 22 de la ley 1607 del 2012, establece que los ingresos brutos se les resta, excepto la ganancia ocasional, menos las devoluciones de rebaja y descuento, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, da ingresos netos. ¿Qué son ingresos brutos? Según el artículo 26, dice lo siguiente, los ingresos son base de la renta líquida. La renta líquida gravable se determina así, de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable. Todos los ingresos ordinarios y extraordinarios, eso es lo que llama ingreso bruto. Pero los ingresos por ganancia ocasional no hacen parte de la base para determinar el monto de los 92.000 VTs. Dice, no procederá la autorretención aquí prevista sobre los pagos o abonos en cuenta que no se encuentren grabados con el impuesto de la renta para la equidad CRE y que se resten de la base gravable de conformidad con el artículo 22. ¿Qué significa? Lo que son las devoluciones, rebajas y descuentos. Lo que son lo de ganancia ocasional no se tienen en cuenta para determinar o no hacen parte de la base para determinar el impuesto CRE. Ingresos brutos año anterior inferiores a 92.000 VTs. De los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del 2012 fueron inferiores a 92.000 VTs, deberán presentar la declaración de retención en la fuente a título y CRE cada 4 meses. Entonces, si mis ingresos brutos, y yo soy sujeto pasivo del CRE, son iguales o superiores a 92.000 VTs, el periodo fiscal en el CRE sería mensual. Pero si mis ingresos brutos
en el año inmediatamente anterior fueron inferiores a 92.000 VTs, el periodo fiscal será cuatrimestral. Presentación y pago. El parágrafo 3 del artículo 3 del decreto 1828 del 2013 dice: la presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria, ojo, no será obligatoria en los periodos en los cuales no se haya realizado operaciones sujetas a autorretención. Esto no quiere decir que yo no esté obligado a presentar la declaración en cero. ¿Cómo así? Porque usted puede haber hecho o pudo haber hecho actividades sujetas a autorretención, pero el monto no le da para presentar la declaración. Miremos el ejemplo. Durante el mes de diciembre del 2013, las personas jurídicas David Mateo SAS realiza la siguiente y única venta de su objeto social. Mercancía 100.000, IVA 16.000. Si la autorretención es de 300 pesos, ¿debe declarar en ese periodo? La pregunta es sí. Porque acordémonos que el artículo 577 del Estatuto Tributario dice que todos los valores se llevarán al mismo cercano. Aquí sería cero para presentar la declaración, pero si hice operaciones sujetas al impuesto CRE, claro, entonces yo presentaría la declaración en cero. Estaría obligado a presentarla en cero. Sigamos. El parágrafo 1 dice: los autorretenedores que cuenten con el mecanismo de firma digital están obligados a presentar las declaraciones de retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CRE por medios electrónicos. Las declaraciones presentadas por un medio diferente por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico se tendrán como no presentadas. Vamos a aclarar una cosa. Todos los autorretenedores son personas jurídicas, ¿cierto? Son personas jurídicas. Entonces, como son personas jurídicas, miremos qué es lo que pasa. En la resolución 1271 del 2011, en el artículo primero dice: obligado a presentar declaraciones en forma virtual a través de los sistemas informáticos electrónicos. Deben presentar declaraciones y diligenciar los recibos de pagos en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos Nacionales, los contribuyentes responsables o agentes de retención y usuarios aduaneros señalados a continuación. El numeral 12 dice: las personas obligadas a presentar la declaración de retención en la fuente. ¿Qué significa eso? Que todos los agentes autorretenedores del CRE, según la resolución 1271 del 2011, deben presentar su declaración virtualmente. Parágrafo 2. De conformidad con lo consagrado en los incisos primero y quinto del artículo 580 rayando el Estatuto Tributario, el pago de la autorretención a título de impuesto de la renta para equidad deberá hacerse a más tardar en la fecha del vencimiento del plazo para declarar, señalado anteriormente, so pena de que la declaración no produzca efecto legal alguno. ¿Qué significa eso? Que la retención del CRE o la autorretención del CRE deberá cancelarse en la fecha del vencimiento. Usted la puede presentar antes, pero para que produzca los efectos legales debe cancelarse antes de la fecha de vencimiento. Ahora, lo que se debe presentar virtualmente es la declaración del CRE. El recibo de pago, si usted no tiene abierta una cuenta bancaria en una entidad y pueda pagarlo a través de internet, usted puede llevar el recibo de pago al banco y presentar el pago, pero la declaración sí debe ser virtual. Bueno, señores, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por prestarme atención. Ya terminé. Muchas gracias.